Hola, hoy os vamos a presentar el libro Las claves del dodecaedro de Ángel Pajín Álvarez. Primero os haré una breve biografía de Ángel. Ángel Pajín Álvarez deja a la temprana edad de 11 años Acevedo, León, su pueblo natal, para realizar el bachillerato en el colegio La Sagrada Familia de Arcentales, en Vizcaya, regentado por los padres alemanes. A partir de entonces realizará un periplo por distintas universidades europeas. En 1963 obtiene la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Santo Tomás de Roma. En 1964 realiza estudios de psicología en la Albert Ludwigs Universität de Freiburg im Breisgau, Alemania. Licenciatura en 1968 en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. En 1970 el Cours d'été de Civilisation Française en la Universidad de La Sorbona, en París. En 1986 le Cours de Perfectionnement pour professeurs de français, Université de France-Comté de Besançon, en Francia. Ha sido catedrático de francés en varios institutos de Toledo y Madrid y director en 3 de ellos, así como profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. En el Ministerio de Educación y Ciencia ha dirigido el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, el INBAD. Después de asistir a un stage de Perfectionnement linguistique et culturel en Aix-en-Provence, en Francia, inicia contactos con la sugestología, como ciencia que permite el acceso de los conocimientos en el inconsciente de una manera indirecta, periférica y subliminal. En base a esos conocimientos escribe y publica el libro Sugestopedia y reprogramación de la mente en 2005. Bueno, esto como una breve biografía de Ángel. Y ahora lo que os voy a hacer es una breve sinopsis del libro que presentamos, Las claves del dodecaedro. En aquella convulsa España del año 1937, en la que los odios combatían cruelmente contra las iniquidades, un hermoso valle de las estribaciones de los picos de Europa perdía su paz y equilibrio para desgracia de sus gentes. Durante aquel gélido diciembre, con las cumbres de sus montañas rebosantes de impoluta nieve, escuadrones de aviones de guerra alemanes de la Legión Cóndor volaban casi a ras de cabezas de los despavoridos lugareños. Aquellas máquinas del infierno se dirigían a bombardear el frente norte, defendido por valientes y aguerridos mineros asturianos, cuyos baluartes defensivos se hallaban en el límite entre León y Asturias, bajo la forma de 2 sólidos y robustos búnkers. Pero un nefasto día, uno de los aviones cae, o es derribado, en el pueblo, y su piloto desaparece misteriosamente. Ahí comienzan unos truculentos días de torturas, agresiones y asesinatos por parte de los militares de la Luftwaffe y de los inspectores de la político-social españoles enviados desde la capital, y de un sátrapa de infausto recuerdo de la zona. Pero una compensación a tanto dolor surge como por encanto: el amor. El amor entre gente del norte y una hermosa princesa de la tierra. Habría que esperar hasta el año 1964, cuando un variopinto grupo de jóvenes, formados por un español, 2 alemanes y una americana, residentes en la hermosa ciudad alemana de Freiburg im Breisgau, decidieron regresar a la zona del conflicto para desentrañar todas las incógnitas pendientes. Y vaya si lo hicieron. Estas 2 parejas, unidas por algo más que afecto entre sí
y por su relación con algunos actores de la tragedia, aportaron la parte positiva a tanta iniquidad del pasado, y eso a pesar de los peligros que los acompañaron en su viaje y sobre todo en el final del trayecto. La paz, la amistad y la tolerancia entre gentes de distinta etnia, religión e ideología sería el fruto de tanto sacrificio y esfuerzo por parte de los miembros de la nueva legión, formada, ahora sí, por la noble y apacible juventud de nuestros días. Bueno, y ahora a continuación vamos a hacerle algunas preguntas a Ángel Pajín para que un poco se desnude ante nosotros y nos enseñe cómo es él, de dónde nació esta obra, que nos responda algunas preguntas que seguramente muchos de los que nos estéis viendo os haríais en un momento determinado. ¿De dónde surge la idea de escribir el libro? El libro Las claves del dodecaedro, al ser una novela histórica y de ficción, está basada en un hecho histórico, como fue la existencia de la Legión Cóndor en la ciudad de León. Se trataba de una fuerza de intervención aérea enviada por el Tercer Reich, enviada a España para combatir en contra de la República durante la Guerra Civil Española. Durante su estancia en esta ciudad tuvo lugar la llamada Resistencia Leonesa. La Resistencia formaba parte de un grupo de trabajadores y operarios y técnicos contratados por los aviadores alemanes para el mantenimiento de sus aviones. Su objetivo era el objetivo de esta resistencia era el de manipular y sabotear los aviones de combate alemanes, porque más de una docena cayeron efectivamente durante el vuelo y se destruyeron y no llegaron a completar su tarea de bombardeo. En mayo de 1939, 130 operarios fueron juzgados, fueron encausados, y de ellos 13 fueron ejecutados por traición. Estos aviones de combate fueron los utilizados por la Luftwaffe para el cruel y sanguinario bombardeo de Guernica. Durante un bombardeo en el invierno de 1937, sobre los 3 fortines que impedían el acceso de las tropas de Franco en el frente norte hacia Asturias, uno de esos cazas cayó o fue derribado y su piloto desapareció misteriosamente. Este hecho fue el detonante de una cruel y sanguinaria actuación de los aviadores de la Luftwaffe y del servicio secreto español enviado desde la capital entre los habitantes de la zona. La acción se proyectó 30 años más tarde, cuando un grupo de jóvenes alemanes, de alguna manera que poseían alguna relación, sea familiar o de otro tipo, con los pilotos, decidieron viajar a España con el fin de resolver la espectacular incógnita de la desaparición del piloto. Llegaron efectivamente a la zona de los picos de Europa y al final del libro se resuelve la incógnita con un escatológico y previsible desenlace que forma parte de la esencia de este libro. ¿Tienes algún horario preferido para escribir? Ejercicios que me proporciona mi tiempo libre. Para mí, escribir es uno de los placeres que más me satisface. Explícanos cómo vas desarrollando la obra. Por ejemplo, ¿eres de los meticulosos que planifican previamente con esquemas o de los que van creando sobre la marcha? Mi creatividad se desarrolla en esos momentos crepusculares
que los psicólogos llaman fase alfa, que preceden al sueño profundo, en los que voy pergeñando mis argumentos novelados. Pues previamente voy anotando a mano diferentes y variadas situaciones y escenas relacionadas con el argumento principal. Posteriormente voy ordenando todas las escenas, dándole forma novelada. En la modalidad de novela histórica, dedico cientos de horas a la búsqueda de documentación. Muchos autores, aunque publiquen tardíamente, han tenido afición por la escritura desde mucho antes. ¿Desde cuándo tienes tú afición por escribir? Por mi profesión de profesor de lenguas vivas, de siempre me he dedicado a escribir libros y sobre todo artículos en revistas y en periódicos. También he dedicado un tiempo a componer piezas musicales con sus respectivos textos poéticos. Vivimos en un país en el que se lee muy poco. ¿Eres un buen aficionado a la lectura? Sobre este aspecto tengo una anécdota que aún recuerdo con cierta nostalgia. Cuando era niño y adolescente y vivía en el entorno de los Picos de Europa, y yo colaboraba con el pastoreo familiar de vacas y otros animales y pasaba las horas muertas leyendo gran cantidad de manuales que había encontrado por casa que contenían diversas y variadas piezas de teatro. ¿Cuál es tu novela o escritor preferidos? Hay varias novelas que me han gustado sobremanera, pero querría destacar las novelas escritas por Dan Brown, especialmente El Código Da Vinci. A la hora de escribir, ¿crees que has podido influenciarte del estilo de algún otro escritor? He pretendido seguir los cánones del estilo de Dan Brown, es decir, capítulos breves, redacción clara y precisa, con muy pocas oraciones subordinadas. Habitualmente dejo pendiente la resolución de la acción al final de cada capítulo, para así mantener la atención y la curiosidad del lector a la espera de resolver el relato al comienzo de otro capítulo alternativo, distinto al de la escena siguiente. ¿Qué pretendes contarnos en el libro? ¿Cuál es su finalidad? En el epílogo de la obra aparece nítidamente la intencionalidad de esta novela, las claves del dodecaedro. En los desastres de la Guerra Civil Española, así como de la Segunda Guerra Mundial, confluían tristemente las rivalidades ideológicas, el odio y las confrontaciones por motivos religiosos, como en casi todas las guerras desde la Edad Media. Eran y son frecuentes las luchas feroces y sanguinarias entre judíos, musulmanes y cristianos. Si hacemos un recorrido por la historia, detectamos que por ningún reino ha muerto tanta gente como por el reino de Cristo. Estas rivalidades son combatidas con energía y eficacia en esta novela. Es una firme propuesta por la paz y por la convivencia entre diferentes. ¿En este momento estás trabajando en algún otro proyecto literario? Si es así, ¿puedes adelantarnos algún detalle? Ciertamente está en proyecto la redacción de una novela de tipo histórico y de ficción situada y ubicada en la posguerra española. La acción se inicia durante la construcción del llamado Monumento del Valle de los Caídos. Esto sería como un flashback que viene a la mente después del descubrimiento, en nuestros días, de un esotérico y sorpresivo documento que aparece juntamente con un montón de manuscritos a la muerte de un personaje que vivió aquellos lúgubres eventos. Este hecho dará pie
a un asombroso y sorprendente relato.